Ya. Muy buenas tardes, nos encontramos este día aquí en su programa Agenda Pública. Vamos a hablar con la doctora Andrea Cucalón Romero, es una activista social y coordinadora nacional de las mujeres ecuatorianas organizadas. El tema de hoy que vamos a tratar es Matilde Hidalgo de Procel. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes Consorcio Vindex y Big Daddy Innovación y Confianza, donde puedes sacar tu firma digital fácil, rápida y económica. Mucho gusto, Andreita Cucalón, y bienvenida a Equipo TV. Muchísimas gracias y gracias al espacio, a quienes nos pueden visualizar el día de hoy. Yo creo que hay temas muy importantes que tratar, especialmente en este mes que es dedicado al Día de las Madres, pero también en junio tenemos un evento trascendental que sería la celebración y conmemoración de los 100 años del voto femenino. Ya. Andreita, ¿de dónde nace esta idea de rendir o este digno homenaje a Matilde Hidalgo? Nace desde las organizaciones sociales, de organizaciones feministas, de organizaciones pro derechos, de diferentes ámbitos sociales. Mujeres se han reunido, se han juntado. Tenemos una agenda interinstitucional incluso en donde no solo están organizaciones, sino también instituciones que se suman a conmemorar esta fecha importante. Esta celebración se va a traer a Loja. Hemos pedido que así sea, las diferentes organizaciones de acá se han activado, hay una agenda interinstitucional, pero también hay agendas de organizaciones sociales que, bueno, decidieron hacerlo de una forma individual. ¿Por qué? Porque todas vemos esta fecha y damos la connotación que es para nosotros. ¿Qué significa el hecho histórico que hizo Matilde Hidalgo en su época y que ahora podemos conmemorar con los 100 años? ¿Han tenido el apoyo de autoridades y de instituciones? ¿Nos podría señalar cuáles son las instituciones que se ven inmersas en esta celebración de este centenario del voto de Matilde Hidalgo Navarro? Hubo una convocatoria abierta a todos los ministerios, a todas las instituciones. Se está conversando con cada uno, está la academia, están las 3 universidades de Loja, está el Ministerio de Salud Pública, están organizaciones sociales como Guarnisur, como la Coordinadora Política de Mujeres, estamos nosotros como Mujeres Ecuatorianas Organizadas, también como SOS Violencia Loja. Eh, Acudimos a esta convocatoria con el fin de hacer una sola agenda y dar una mayor apertura a que la gente escoja la diferente programación, porque si bien es cierto, estamos en una agenda, pero a veces pueden chocar horarios. Entonces la gente puede querer ir a una poesía por conmemorar el tema de Matilde Hidalgo o puede participar en un concurso de pintura, por ejemplo. Entonces hay diferentes actividades y la idea era que también a quienes nos visitan, porque también tenemos una Convención Nacional de Mujeres Ecuatorianas Organizadas, que es un colectivo nacional presente en las 24 provincias del país y que el día 8 y 9 de junio se van a dar cita en Loja para tratar diferentes temáticas, diferentes problemáticas y sobre todo un encuentro entre las mujeres. Porque sí es necesario como abrazarnos, juntarnos, hablar y sobre todo reivindicar nuestras luchas y también ver soluciones, ¿no? Porque estas exigen a los diferentes ministerios. También sabemos que están invitadas autoridades nacionales como es el presidente de la República, habían confirmado que también es posible que venga la primera dama, también el Ministerio de la Mujer también está convocado y obviamente los demás ministerios que también puedan venir porque es un evento nacional. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar a la ciudadanía al organizar este evento? El mensaje es de que todas nos podemos unir, todas podemos conocer la historia. Yo creo que es importante, nuestros ancestros nos han dejado, nos han mostrado que no es necesario tal vez convocar a tantísimas personas porque Matilde lo hizo sola. Ella fue el día de ayer, justamente que es 10 de mayo, ella fue sola a exigir su derecho al voto y luego el 9 de junio ya en Ecuador se declaró el Día del Voto Femenino. Entonces, saber esta historia, saber quién fue esta mujer, saber qué le inspiró, ella ha sido pionera en muchísimas cosas y que estas luchas nos junten, podamos conmemorar y celebrar, ¿no? Porque dentro de nuestras luchas
es importante también encontrarnos, abrazarnos y sobre todo juntar ideas. ¿Qué es lo que esperan de la ciudadanía lojana para este evento? No, bueno, no solo de Loja, sino esto es un evento para todo el país, la sede va a ser Loja. Pero ¿qué es lo que ustedes esperan de toda la ciudadanía? Nosotros esperamos tener la acogida que corresponde, sabemos que nuestro pueblo es muy bondadoso, solidario. Estamos haciendo una rifa, la cual estamos pidiendo a diferentes lugares que nos ayuden también con la venta de boletos. Y esto lo hacemos para dar un recibimiento especial a quienes vienen de las diferentes provincias. Se van a trasladar del Carchi, de Quito, de Esmeraldas, de Bolívar, etcétera. Entonces, por lo menos queremos hacer una actividad que sería compartir un almuerzo, compartir un lunch dentro de esta convención que está convocada para el 8 de junio. Se va a realizar en la UTPL, en el centro de convenciones, y obviamente para las personas de provincia hay un cupo limitado, son 300 personas. Me parece que para aquí en Loja, en cambio, ya podría ir una mayor cantidad de personas. Y esto también se podría ampliar si tenemos más recursos. Entonces, también llamar, por ejemplo, a quienes se quieran sumar a esta causa. Podemos dar todo un brochure de toda la programación, porque va a ser muy importante lo que se va a trabajar. Hay mesas de trabajo, hay mesas de encuentro, hay un evento incluso en la noche en donde vamos a compartir ya con música, con danza, con ritual ancestral. Entonces, también mostrar nuestra cultura. Se han unido y nos han escrito, por ejemplo, de la mesa turística, empresarios, hoteles, etcétera, para también poder brindar todo lo que tenemos acá, ¿no? ¿Y cuáles son las temáticas que van a topar en esta convención? En primera instancia vamos a tener dos ponencias, una que es de parte de Melania Carrión. Ella es una abogada que también ha marcado historia, ha hecho muchísimas cosas, y quien va a compartir con nosotros desde las mujeres, desde la experiencia de las mujeres, el rol que llevamos, cuáles han sido los roles principalmente, como para también poder identificar qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Eso como un espacio abierto para mujeres, pero también vamos a tener al doctor Ramiro Ávila, quien nos va a acompañar, en cambio, hablando del tema de violencias, naturaleza, y bueno, lo va a enfocar también al tema cómo ha afectado a las comunidades, por ejemplo, de la Amazonía especialmente, el tema de que se están vulnerando derechos, que se está violentando a las mujeres que viven en territorio. Entonces, estos temas también son importantes tomarlos. Del resto va a haber un documental muy importante que lo hicieron acá en Loja, Cátedra UNESCO, en el cual se reflejan las voces de activistas, de miembros de organizaciones sociales, de colectivos, quienes nos expresan sus luchas desde el sur. Es decir, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que queremos hacer. Van a contar con el doctor Ramiro Ávila, un ex juez de la Corte Constitucional, un catedrático universitario que mediante sus sentencias ha dado muchas luces para que las leyes ecuatorianas sean más claras. Pero también es importante que las personas conozcan acerca de cuáles son los derechos, en este caso las mujeres, de cuáles son los derechos que los acogen. ¿Tú conoces alguna falencia de que las mujeres no están o no conocen cuáles son sus propios derechos para exigirlos? Claro que sí, hay muchísima desinformación, especialmente en el sector rural. Por ejemplo, una de las problemáticas que llegamos a concluir aquí en Loja y que nos juntamos por hacer una ordenanza es la prevención y erradicación de las violencias en el cantón. Hay una ordenanza como tal, hay una ruta interinstitucional marcada, pero no se puede llegar a todos los hogares de Loja, que sería lo ideal, ¿no? Es un trabajo conjunto, es arduo, lo sabemos, pero también hay falta de voluntad política para poder transmitir eso. Tiene también mucho que ver los medios de comunicación. Por ejemplo, nunca vemos ahí una ruta o dónde llamar o a dónde acudir si soy víctima de violencia. Entonces, el desconocimiento desde nuestras propias mujeres también es porque la sociedad en sí no concientiza de la importancia de hablar de este tema. La violencia existe. En Loja hemos identificado que ha subido más de un 12%. O sea, las cifras no bajan, las cifras alzan.
Y eso solo contando con estudios que, bueno, no van al sector rural, solo en la parte urbana. Entonces es bastante preocupante. Se han formado sistemas, por ejemplo, como el sistema cantonal, en donde se busca la acción en territorio. Es decir, hicimos una campaña puerta a puerta, pero solo llegamos a 4 barrios de Loja. Somos más de 300 barrios urbanos y sin contar las parroquias rurales. Entonces es bastante preocupante y esa es una de las temáticas que nos convoca a Loja también para tomar acciones. Para hacer conocer este tema de los derechos a las mujeres se necesita también recursos. ¿Cuál es ahora el problema que ustedes están acogiendo por la falta de recursos? Y si es necesario que la empresa privada también se sume a estas luchas. Y también, evidentemente, las instituciones públicas lo harán, pero muy limitadamente. Pero es hora de hacer un llamado a la empresa privada para que se sumen a estas luchas. No diría solo a la empresa privada, sino a todos y a todas, porque si bien es cierto, ellos tienen ya su direccionamiento para el tema de dirigir el presupuesto, pero también está el poder exigir, por ejemplo, para las casas de acogida desde la misma institución. No es que no hay recursos, es que no se justifica el gasto, por ejemplo, dentro de las carteras del Estado, o no se asigna el presupuesto a tiempo, o se tienen que cerrar centros de atención para víctimas de violencia, algo que es súper preocupante. En Loja no tenemos una casa de acogida. Entonces, ¿a dónde van estas víctimas de violencia? ¿A dónde pueden acudir? Yo creo que es tarea de todas y de todos, porque, por ejemplo, ustedes tienen un medio de comunicación, ¿no? Hay personas que nos ven. ¿Por qué no podemos aquí también pasar, por ejemplo, las rutas interinstitucionales con los números de teléfono a dónde acudir si eres víctima de violencia? Entonces, yo creo que es la corresponsabilidad de todos desde donde estemos. Por ejemplo, lo mío es, damos, por ejemplo, conferencias, vamos a universidades, vamos a colegios, golpeamos puertas y damos todas estas charlas sobre violencia. Los diferentes tipos de violencia, cómo están en la Constitución, también cómo son sentenciados. También, obviamente, hay que ver con qué grupo vamos a trabajar. Si trabajo con adolescentes, ellos son más visuales. Hay muchísima información en Internet, hay videos que son, no necesariamente te hablan sobre el tema, pero te dan un mensaje contundente o te hacen reconocer cuando tú eres un posible agresor, por ejemplo. Y no solo está trabajar con las mujeres, sino también con los hombres. Entonces, eso es muy importante porque somos todos parte de una ¿Cómo sociedad. puede una mujer reconocer que es víctima de violencia? Sabiendo, porque es un ciclo el cual vivimos, ¿no? A veces ya está fundamentado desde nuestro hogar, normalizamos cosas, por ejemplo, papá pega a mamá, habla a mamá, y eso va creciendo, o sea, se va quedando en nosotros. Entonces, los niños van como esponjitas viendo todo lo que papá hace mamá, entonces después también tienen estas prácticas, lamentablemente. Entonces, también está en la educación. Educación desde casa, educación en la escuela, educación en la comunidad donde estamos, para no solo identificar, sino trabajar en realmente erradicar ello. Para erradicar este tipo de violencia y estos comportamientos anormales es necesario la educación. ¿Qué se está contemplando por parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Ecuatorianas para como conferencias o tipos de talleres que puedan ayudar, como tú mismo señalas, a las mujeres y a los hombres? Nosotros tenemos una agenda, somos diversos en toda la estructura de los colectivos, de las organizaciones que están dentro. Entonces, cada una trabaja dentro del ámbito que desea trabajar, pero nosotros hicimos todo un trabajo sistemático con encuesta a las mujeres y ahí pudimos llegar a 6 ejes principales. El uno es ambiente, el otro es seguridad, el otro es corrupción, el otro es género. Y bueno, entre estos 6 ejes se van a plantear mesas de trabajo. En la actualidad existe una creciente delitos de femicidio, no solo en la zona costa de nuestro país, sino ahora se ve inclusive en zonas que no se habían visibilizado estos delitos.
¿Por qué el Estado aún no puede controlar esto? Porque no lo está viendo como una problemática como tal. Nosotros pensamos, y bueno, eso es lo que sostienen muchos colectivos, que estamos viviendo una segunda pandemia, una segunda ola, pero es invisibilizada porque no la vemos así, porque ya está normalizado. Víctimas hay todos los días. Antes hablábamos de que cada 72 horas muere una mujer. Hoy en día hablamos que de 24 a 28 horas es el promedio en donde muere una mujer en Ecuador. Entonces, eso solo nos muestra estadísticamente que estamos mal, estamos tomando las cosas mal. También el tema, por ejemplo, de seguridad que hay, especialmente como una problemática de las poblaciones que están en zonas como Guayaquil, por ejemplo, yo pienso que deben ser tratadas de otra manera. O sea, realmente debe haber un cambio estructural, pero también un compromiso social. Estructural, ¿a qué me refiero? Dentro de las instituciones, que realmente hagan su trabajo. A muchos ni siquiera saben cuáles son sus competencias. A veces nosotros vamos a hablar dentro de una institución y tenemos que llevar como un recurso jurídico en el cual nosotros nos fundamentamos para ir a dar un taller dentro de una institución. Tocar este tema es delicado. ¿Cuánto es importante que quienes administran justicia en caso de los jueces y en caso de quienes persiguen el delito, los fiscales, se especialicen en los temas de género? Es súper importante. Es más, el año pasado ya se hizo una ley que obliga a los jueces a tener conocimiento en derechos humanos. Son 600 horas a todos los jueces del país. Y también se pidió que estos, o sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el fundamento? Es de que ellos tengan perspectiva de género al momento de dar su sentencia. Eso ha sido un trabajo arduo que también se lleva a nivel nacional porque es por la exigencia de las organizaciones y el activismo de muchas personas que pueden estar en mesas de trabajo, por ejemplo, como la Mesa de Justicia y Género, la Mesa de Género y Diversidades, que lamentablemente en nuestra provincia no hemos podido caminar. Y no hemos podido caminar, ¿por qué? Porque cada 3 meses tenemos una mesa de justicia, que tenemos ya una agenda marcada hasta el 2025. Pero ¿quién ve que se cumpla? ¿Quién es el que hace ese trabajo de estar ahí, de ver los casos? O sea, también hay un desconocimiento y hay un cambio de gobernantes cada vez, o cambio de presidentes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo avanzamos así? No podemos. También hay algo que es fundamental y que yo creo que, bueno, eso también es la voluntad política de quienes gobiernan, ¿no? La mesa de género y diversidades la tiene que llevar el Ministerio de la Mujer con la gobernación. Y es un saludo a la bandera, o sea, es reunirnos, tomarnos la foto y salir en las redes sociales, nada más. En este momento no ha habido un activismo ni tampoco una integración de ciudadanía con el Estado para tratar estos temas de género. No, hay meses de trabajo sí, pero no se ha avanzado en las acciones. La única acción que hemos hecho dentro del sistema cantonal, y ya porque fue nuestra exigencia, es hacer una campaña en 4 barrios de Loja. O sea, es una, ¿qué será? El 0.1% de actividad que tenemos que tener en una agenda anual, que debe ser presentada cada año, y en noviembre deben dar rendición de cuentas el Cabildo Lojano de qué pasó en cuanto ya a la aplicación de la ley. Una mujer que sufra violencia, ¿dónde puede acudir? ¿O cómo ustedes pueden ayudar a esta mujer? Hay muchas organizaciones que tienen un equipo técnico, por ejemplo, tienen un trabajador social, un abogado, que les puede dar contención a la víctima, les puede dar información. Quienes no tenemos fijo, digamos, este personal, hacemos esta articulación interinstitucional. Entonces, para eso son importantes las mesas de trabajo, porque ahí, por ejemplo, a mí me llega un caso de violencia, yo inmediatamente visualizo o me hago una idea de qué tipo de violencia es y activo al Ministerio de la Mujer con su equipo para que no haya una revictimización y que ellos puedan tomar el caso. Y obviamente hago seguimiento también de cuáles han sido los resultados. Tenemos una buena acogida en Loja en cuanto a este tema, de tener esta articulación, o si no tenemos una víctima en el hospital, hay una sala de primera acogida que atiende directamente a víctimas. Pero lamentablemente eso no pasa en los centros de salud. En los centros de salud no hay personal.
y muchas veces se revictimiza a la persona hasta que llegue al hospital. Y si es de provincia, ¿cómo es llevado el caso? También está en el tema de si hay el suficiente personal, digamos, en fiscalía para atender si hay un perito que atiende inmediatamente a una víctima de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, esas son las deficiencias del sistema. Y eso es lo que se ha pedido y se han pedido en las mesas. Por ejemplo, acá había un plan con el anterior presidente del Consejo de la Judicatura de pedir que por lo menos en Loja asignen 12 jueces más. Por la carga procesal también hay casos muy demorados. Pero eso solo se quedó en una conversación, porque después cogieron y pusieron a otro presidente. Y cuando preguntamos de una agenda, cuando preguntamos de cómo vamos a accionar en una mesa, no tienen ni idea. Y es algo político. Entonces, muchas organizaciones también limitamos ya nuestra presencia en estas mesas porque no vemos resultados. O sea, se sienten como defraudados del Estado ecuatoriano que no da solución a todas estas problemáticas sociales que cada día vienen en degradación de la cultura social. Claro, hay un límite, ¿no? Y yo pienso que siempre hay que tomar acciones ya cuando tú haces toda esta acción y realmente no hay la conciencia tampoco de la población, tampoco el acompañamiento. Por ejemplo, muchas veces yo he visto que juzgan a las personas o a las organizaciones porque acompañan a una víctima de violencia. Les dicen, ya están gritando ahí, ve esas locas, ve eso. Nada que ver. Las personas, yo creo que lo más valioso es el tiempo. Y desde el voluntariado están ahí esas personas para respaldar a una víctima de violencia, para que haya justicia. Entonces, en vez de juzgar, pongámonos en el lugar. A veces yo escucho a muchas personas que hablan del feminismo de una manera como si fuera una enfermedad. Y nada que ver, es una lucha social por la igualdad, por la justicia social, por los derechos de las mujeres, porque no hay equidad, porque no hay trabajo, porque hay acoso laboral. Hay miles de razones de luchar de las mujeres todos los días. Entonces, no juzgar, sino más bien investigar, acompañar, porque yo veo la actitud que cambia cuando algo le pasa a alguien de mi familia. Ahí sí necesito ayuda, ahí sí estoy siendo consciente, ahí sí estoy visibilizando todo lo que ha venido pasando en años, por ejemplo, en una familia en donde las violencias van aumentando y el ciclo va aumentando y se va repitiendo hasta que hay un femicidio. Y recién yo digo, ay, sí, ellos tenían problemas, pero cuando están en el problema no los puedo ayudar. Entonces también esa conciencia yo creo que hay que tener desde uno mismo, desde dónde estoy y cómo estoy. Porque a veces también limitan, por ejemplo, entrar a centros educativos a hablar del tema de violencia. ¿Por qué? Porque dicen que van a lavar el cerebro a los niños, a los jóvenes, en cuanto al feminismo. Y eso no tiene nada que ver. A veces nos ha tocado a nosotros como organización tener que explicarles, tener que mostrarles la ley y decirles, vamos a hablar de una problemática que está pasando. Y nosotros hacemos la evaluación también y al final que salimos del centro educativo, hay por lo menos el 50% de los alumnos que sufren violencia, que nos piden ayuda, que ese ratito denuncian la actividad de tal profesora, la actividad de tal profesor que está haciendo dentro del aula. Entonces, si no hablamos de estos temas, nunca vamos a reconocer y nunca vamos a poder erradicar y eliminar. Es importante conocer qué es el feminismo en realidad, y no el feminismo en la lucha contra el hombre, sino el feminismo con la lucha contra el patriarcado. ¿Qué están haciendo ustedes para informar y contextualizar esto a todas las personas para que no se descontextualice lo que es el feminismo y no caigan en violencias extremas como a veces rayar monumentos o hacer daños, como se ve en otros países que hacen daños a la propiedad privada? ¿Qué estamos haciendo también para evitar eso y no dejar que esta lucha del feminismo que ha sido por años se pierda? Bueno, yo creo que empezamos con un concepto errado. En realidad, hablar de feminismo contra los hombres, eso nunca ha sido el feminismo. El feminismo es algo muy distinto, es una lucha que llevamos todas las mujeres y creo que todas las mujeres somos feministas. ¿Por qué? Porque todas luchamos por nuestros derechos. Lamentablemente vivimos en un estado en donde nos han enseñado o hemos visto
o hemos aprendido, hemos vivido en un ambiente en donde siempre se pone al hombre sobre la mujer cuando estamos a la par, ¿no? Tenemos las mismas capacidades. Por ejemplo, algo que yo veo que es muy visual es en los niños, cuando les dice mamá a un niño, los niños no lloran. ¿Por qué los niños no lloran? Solo las niñas lloramos. O sea, ahí también vemos... Que un niño no se puede permitir llorar y sacar sus sentimientos. Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Que él se ahogue en sus sentimientos, porque él tiene sentimientos y los sentimientos no tienen género. O sea, hombre y mujer, claro, por supuesto, sufrimos lo mismo. Entonces, desde esos pequeños detalles, o sea, está en nosotros también poder cambiar. ¿Qué hacemos como mujeres para poder llevar un mensaje correcto? Es justamente hablarlo. Es hablarlo en todos los espacios, es mostrar, por ejemplo, en una conversación que estoy con amigos y me dicen, ay, tú eres feminista, que no sé qué. Yo no digo, no soy o sí soy. Yo digo, les explico que es una lucha social, les explico por qué estamos en las calles, les explico por qué pintamos monumentos, porque nos hieren, porque cuando una mujer muere, le quitan la vida. Y usted cree que tiene más valor ese monumento que una mujer, porque estamos indignadas, porque estamos cansadas de cómo se están llevando las cosas. Se da más importancia a una calle, a un monumento, que a lo que está pasando con las mujeres. Para finalizar, ¿qué día se va a llevar esta convención en honor a Matilde Hidalgo de Procel? ¿Dónde se va a establecer? ¿Cómo pueden hacer las personas con quién deben comunicarse? ¿En qué lugar deben inscribirse? Pues, Andreita, por favor, si nos podrías explicar eso a toda la ciudadanía lojana. Claro que sí, como lo dije, nosotros también estamos dentro de una agenda interinstitucional, la cual se va a hacer pública, va a haber rueda de prensa, se va a hablar de todo lo que va a haber, porque no es solo el 8 y 9 de junio, sino va a ser desde el 1 de junio que van a empezar las actividades. Por ejemplo, va a haber concursos en las escuelas, en los colegios, bueno, diferentes actividades, carreras, etcétera. Nosotros en sí, la Convención de Mujeres Ecuatorianas está 8 y 9 de junio. Para eso hay una preinscripción, pueden entrar a nuestras redes, que estamos como Mujeres Ecuatorianas Organizadas, e inscribirse. Recuerden que solo tenemos cupos para 300 personas, lamentablemente por el tema de recursos, si no se llena todo ese lugar. El 9 de junio, en cambio, ya vamos a tener otra actividad en la cual vamos a recorrer, por ejemplo, acá hay el busto de Matilde, la calle de Matilde, la escuela de Matilde. Entonces queremos hacer referencia y queremos estar ahí. Queremos estar ahí, queremos hacer un tuitazo y queremos mostrar al mundo que estamos conmemorando y estamos celebrando una fecha tan importante como es el centenario del voto femenino. Matilde Hidalgo de Procel fue una médica, poeta, activista y feminista ecuatoriana. Fue la primera mujer en Latinoamérica en votar en una elección nacional. Fue un placer hablar con Andrea Cucalón Romero, médica, activista social y coordinadora nacional de Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Agradecemos a nuestros auspiciantes Big Davi, Innovación y Confianza, firma digital, en la cual puedes sacar tus facturas electrónicas fácil, rápidas y económicas, además de Consorcio Vindex, abogados y expertos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Iván.